Segunda de Crónicas, capítulo 21. Josafat reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Joram tenía estos hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahu, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de plata, oro y cosas preciosas, junto con ciudades fortificadas en Judá, pero a Joram le había dado el reino, porque él era el primogénito. Joram ascendió al trono de su padre y después que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Él anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a una hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos continuamente. En sus días Edom se rebeló contra el dominio de Judá y constituyeron un rey sobre ellos. Entonces Joram fue con sus oficiales y todos sus carros con él, y sucedió que levantándose de noche atacó a los edomitas que los habían cercado a él y a los jefes de los carros. Así se rebeló Edom contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo también Libna se rebeló contra su dominio, porque él había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, edificó lugares altos en los montes de Judá e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y a lo mismo empujó a Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: Así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se ha prostituido la casa de Acab, y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que por eso el Señor traerá una gran plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todos tus bienes, y a ti te herirá con muchas enfermedades. Una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad, día tras día. El Señor despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban al lado de los etíopes, y subieron contra Judá y la invadieron. Luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio real, y también a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó más hijo que Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos. Y sucedió que con el transcurso de los días, al final de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad, y murió con graves dolores. Su pueblo no hizo una hoguera por él, como la habían hecho por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y se fue sin ser deseado. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores. Por eso asumió el reinado Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. Él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre lo aconsejaba a que actuara impíamente, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos lo aconsejaban para su perdición. También siguió sus consejos, y con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, fue a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le había ocasionado en Ramot cuando combatían contra Hazael, rey de Siria.
Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque éste estaba enfermo. La caída de Ocosías al visitar a Joram ocurrió de parte de Dios, pues cuando llegó salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a cual el Señor había ungido para que exterminara a la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Después mandó buscar a Ocosías y lo capturaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, y le dieron sepultura porque dijeron: era hijo de Josafat, quien buscó al Señor con todo su corazón. No quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Josabet, hija del rey Joram y mujer del sacerdote Joiada, siendo ella hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no lo matara. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Segunda de Crónicas, capítulo 23. Al séptimo año, Joiada cobró ánimo y trajo, para hacer un convenio con él, a jefes de centenas: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maasías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicri. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y fueron a Jerusalén. Entonces toda la congregación hizo un convenio con el rey de la casa de Dios, y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como el Señor ha prometido, acerca de los hijos de David. Esto es lo que han de hacer: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y los levitas, que entran de turno el sábado, estarán de porteros; otra tercera parte estará en la casa del rey, y la otra tercera parte estará en la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor, pero nadie entrará en la casa del Señor excepto los sacerdotes y los levitas que sirven. Estos podrán entrar, porque están consagrados, y todo el pueblo guardará la ordenanza del Señor. Entonces los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. Cualquiera que entre en el templo morirá. Estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había mandado el sacerdote Joiada. Tomaron cada uno a sus hombres, a los que habían de entrar el sábado y a los que habían de salir el sábado, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a los grupos. El sacerdote Joiada dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos pequeños y grandes que habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios. Luego puso a toda la gente en su lugar, cada uno con su lanza en la mano, desde el lado sur del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo, alrededor del rey. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le dieron el testimonio y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo: viva el rey. Cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que corría y loaba al rey, se acercó a la gente en la casa del Señor, y cuando miró, he aquí que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada. Los magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba las trompetas, y los cantores dirigían la alabanza con instrumentos musicales. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡conspiración, conspiración! Luego el sacerdote Joiada sacó a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas, y el que la siga sea muerto a espada, porque el sacerdote había dicho que no la mataran en la casa del Señor. Entonces le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Joiada hizo un pacto entre él, todo el pueblo y el rey, de que serían el pueblo del Señor.
Después todo el pueblo entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego Joiada designó oficiales para la casa del Señor, a cargo de los sacerdotes levitas, a quienes David había organizado para estar a cargo de la casa del Señor, a fin de ofrecer los holocaustos del Señor, como está escrito en la ley de Moisés, con alegría y canto, conforme a lo establecido por David. También puso porteros junto a las puertas de la casa del Señor, para que no entrara ninguna persona impura por cualquier razón. Después tomó a los jefes de centenas, a los poderosos, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, e hizo descender al rey desde la casa del Señor. Entraron en la casa del rey por la puerta superior, e hicieron que el rey se sentara en el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estaba en calma, después que a Atalía le habían dado muerte a espada. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo del sacerdote Joiada. Joiada tomó para el rey 2 mujeres, y éste engendró hijos e hijas. Aconteció después de esto que Joás decidió reparar la casa del Señor. Entonces reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y reúnan de todo Israel el dinero para reparar de año en año la casa de su Dios. Pongan diligencia en este asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Entonces el rey llamó a Joiada, el sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has requerido de los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la congregación de Israel establecieron para el tabernáculo del testimonio? Pues los hijos de la malvada Atalía habían arruinado la casa de Dios, y también habían empleado para los Baales todas las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey dijo que hicieran un cofre que pusieran fuera junto a la puerta de la casa del Señor. Luego hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había establecido para Israel en el desierto. Entonces se regocijaron todos los jefes y todo el pueblo, y traían sus contribuciones, y las echaban en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que cuando llegaba el tiempo para llevar el cofre al oficial del rey por medio de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, el escriba del rey y el oficial de sumo sacerdote iban y vaciaban el cofre, y lo tomaban y lo volvían a poner en su lugar. Así lo hacían a diario, y recogían mucho dinero. Luego el rey y Joiada lo entregaban a los que hacían la obra de reparación de la casa del Señor. Así contrataban canteros y carpinteros para que restauraran la casa del Señor, igualmente trabajadores en hierro y en bronce, para que repararan la casa del Señor. Los obreros trabajaban, y la obra de restauración progresó en sus manos. Restauraron la casa de Dios a su primer estado y la reforzaron. Cuando acabaron, llevaron al rey y a Joiada lo que quedó del dinero, y con él hicieron utensilios para la casa del Señor, utensilios para el servicio y para ofrecer holocaustos, cucharas y utensilios de oro y de plata. Continuamente ofrecían holocaustos en la casa del Señor todos los días de Joiada. Entonces Joiada envejeció y murió lleno de años. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque había hecho bien en Israel para con Dios y su casa. Después de la muerte de Joiada, vinieron los jefes de Judá y se postraron ante el rey, y el rey los escuchó. Entonces abandonaron la casa del Señor, Dios de sus padres, y rindieron culto a los árboles rituales de acera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judá y contra Jerusalén a causa de esta culpa suya. Sin embargo, les envió profetas para que los hicieran volver al Señor, y éstos los amonestaran, pero ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, quien se puso de pie donde estaba más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho el Señor: ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? No prosperarán, porque por haber abandonado al Señor, Él también los abandonará.
Pero ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey Joás no se acordó de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, había mostrado con él, más bien mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Aconteció que al año siguiente subió contra él el ejército de Siria. Vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los magistrados del pueblo y enviaron todo su botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en su mano un ejército muy numeroso, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los sirios se alejaron de él, lo dejaron gravemente enfermo. Después conspiraron contra él sus servidores, a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada. Lo hirieron de muerte en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat la amonita, y Josabad, hijo de Zimri la moabita. Lo referente a sus hijos, a las muchas profecías acerca de él y a la restauración de la casa del Señor, he aquí que está escrito en la historia de los libros de los reyes, y su hijo Amasías reinó en su lugar.